Buenas tardes a todos. Tengan ustedes una muy cordial bienvenida a este evento, a esta plática de reforma fiscal. En esta ocasión vamos a explicarles a ustedes de una manera rápida y sencilla los cambios más importantes y trascendentes en la reforma fiscal, pero muy importante. Vamos a tocar el tema del uso, del manejo y de la relevancia de los CFDI, la importancia que tienen en el día de hoy, en este año, en cuanto a la fiscalización que el SAT está llevando a cabo con todas las empresas, y que usted entienda y comprenda lo importante que ahora el llenado, la elaboración de sus facturas y de las facturas que usted reciba, ahora son de vital importancia en sus empresas. Un error en el llenado, un error al recibir ustedes cualquier factura, esto va a implicar un acto, pues, de fiscalización a favor del SAT para que usted pague impuestos o diferencias que muchas veces son injustas. Por tal motivo, les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y no sin antes presentarles a ustedes a mis compañeros de plática, en este caso el contador público Jesús Librado Montalvo Tamés. Bienvenido, hijo. Y al contador público Misael Alfonso Montalvo Tamés. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a ir platicando, vamos a ir comentando. Por ahí no vamos a contestar preguntas en el desarrollo de estos temas con el fin de poder avanzar y poder explicar. Si usted tiene alguna duda, anótela por favor y de manera personal, vía teléfono o vía personal, como usted quiera, le vamos a ir solucionando todas sus preguntas. ¿De acuerdo? Esto es con el fin de poderle avanzar y terminar con todo este tema que, aunque recortamos mucho y tratamos de manejar los puntos más importantes de la reforma para ustedes, aún así es un poquito largo el tema, ¿verdad? Calculamos una hora y piquito, ¿ok? Entonces, por favor, ayúdenos con esto y con mucho gusto los vamos a atender a todos y cada uno de ustedes en cuanto a sus dudas que le correspondan a sus empresas, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos, Misael. Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a poner la presentación, que es el material que preparamos para ustedes, y arrancamos. Bueno, pues el día de hoy, como saben, vamos a hablar de la reforma fiscal 2022 y también del CFDI 4.0. Le llamamos CFDI 2022 porque no nada más vamos a hablar del 4.0, sino qué es lo que cambió el Código Fiscal de la Federación independientemente de la versión del CFDI, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben que siempre manejamos una cruz del contribuyente y esta cruz del contribuyente es de qué medios nos está fiscalizando la autoridad. Siempre nos fiscaliza directa vía las declaraciones, vía las, en este caso, modificaciones a las leyes fiscales, nos fiscalizan a través de los bancos y las informativas de los bancos, nos fiscalizan a través de las mismas declaraciones informativas que nosotros presentamos, pero el día de hoy vamos a estarnos enfocando en el tema del CFDI, el que ven ustedes del lado izquierdo, ese es el punto medular el día de hoy. Vamos a ver cómo este CFDI ya está realizando prellenados en las declaraciones y por eso es de vital importancia que tengamos esta plática, que aclaren sus dudas y de nuestra parte hacerles algunas recomendaciones para no tener ninguna contingencia fiscal en el futuro. Este es un pequeño índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Me lo voy a brincar para no tomar el tiempo, pero vamos a tocar temas desde ICR, IVA, Ley de Ingresos de la Federación y terminamos con el Código Fiscal que menciona lo del CFDI, ¿de acuerdo? Este material, nada más para hacer aquí una aclaración, va a estar disponible para todos ustedes. Vamos a enviarles un link. Ahorita lo pongo también en el chat, el mismo link de donde está todo el material. Al final de la plática les pongo el link ahí en el chat del Zoom para que puedan descargar este material. También este PDF va a estar, y la videoconferencia de hoy va a estar en YouTube, va a estar en la página de desficosc.com. Ahí la van a poder encontrar esta conferencia, así como todo el material respectivo. Excelente. Okay. Y bueno, empezamos. Primer tema de la reforma en tema de ICR es los intereses como dividendos. Se hizo una modificación al artículo 11 donde menciona que los intereses que se devenguen entre partes relacionadas
van a ser considerados dividendos siempre y cuando no haya una razón de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar? Que es muy común que en las empresas el socio pues necesite prestarle dinero a la empresa, eso es muy común. Pero al prestarle dinero, el SAT ya va a decir, oye, tienes que prestarlo primero que nada a una tasa razonable a valor de mercado. Tiene que haber una razón de negocios, pues le tienes que estar ganando dinero a tu préstamo. Y si no hay una razón de negocios, ese pago de intereses que se puede también presumir a una tasa de mercado, lo pueden considerar como dividendos. Bien, recordemos que esto ya tiene muchos años, solo que ahora se vino ya a perfeccionar y aclarar este punto. Antes la ley nos decía que cuando nosotros prestábamos dinero a nuestras empresas, pues que se cobrara un interés mínimo el de mercado. ¿Por qué? Pues para evitar los malos entendidos de que era dinero no fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, esto es con el fin de que ya se perfeccione y efectivamente le agregamos la razón de negocios y obviamente una tasa de interés de mercado, eso ya le dije anteriormente, ya existía, pero ojo, eso de lo de la razón de negocios es muy importante. Tiene que haber un por qué se está prestando el dinero. Y mucho cuidado de dónde viene y a dónde va, ¿ok? Adelante. Correcto. Y hacer el comentario que más que nunca tenemos que tener un soporte documental de eso. Un contrato de mutuo, hay que tener algún documento con una fecha cierta, una ciencia cierta de cuándo se hizo el préstamo y que haya una documentación que lo pueda comprobar, ¿ok? Si no, no lo pueden tipificar como ingreso, no nada más como dividiendo el interés. Muy bien. Bueno, siguiente tema es la nueva propiedad del usufructo. A lo mejor no están muy familiarizados con estas palabras, pero prácticamente es cuando tienes un bien y le separas la propiedad del ser dueño y el usufructo, que es el usar el bien. Normalmente, en este caso, vamos a llamar, si están ustedes familiarizados con los contratos de comodato, el famoso comodato de te cedo gratuitamente el usufructo, utilízalo tú, me explico. Yo me quedo la propiedad, es mío el bien, pero tú lo puedes utilizar de manera gratuita. Bueno, a partir de 2022, el SAT toca este tema y mencionan en la ley del ICR que, mira, si van a realizar una partición de la propiedad y el usufructo, ahora se tiene que realizar un avalúo de cuánto es lo que cuesta ese usufructo por una persona autorizada, llámese notario, corredor público, juez o demás fedatarios, y ese monto que se obtenga del avalúo, pues lo va a acumular la persona que otorga. Ojo, no el que recibe, no el que recibe el usufructo para usarlo. El que otorga el bien en usufructo, él va a acumular el ingreso. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo la persona que recibe el usufructo va a poder deducirlo como un activo fijo a una tasa del 5%. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero es importante también que vean en el segundo parrafito de la diapositiva que todas estas personas autorizadas están obligadas a informar vía el declaranot famoso de los notarios, a informar a la autoridad las características de los avalúos. O sea, el SAT ya va a tener la información del avalúo. Ya nada más uno es el que va a tener que acumular el ingreso, el que cede el usufructo, y el que lo recibe lo puede depreciar. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjate, Misael, qué importancia de esto. Anteriormente utilizábamos mucho los contratos de comodato, porque mucha gente tiene vehículos principalmente a nombre de otras personas, pero los usaban en sus empresas y hacíamos contratos de comodato y solucionábamos la deducibilidad. El problema era que le estábamos pues pegando al fisco porque pues hacíamos deducible todo lo de ese carro, todo lo de ese camión o lo que sea, y el fisco pues no recibía nada a cambio, no había una simetría fiscal. ¿Qué hizo el fisco? Y espérame, te estoy permitiendo que metas un contrato en comodato de un vehículo a una empresa y haces deducible todos los gastos de ese vehículo. ¿Sabes qué? Vas a poder depreciarlo, sí, pero también la persona que lo está dando en comodato, él va a tener que acumular un ingreso y que me declare impuestos a mí por andar prestando sin usufructo o uso y fruto para él de ese vehículo. Ahí ya hay una simetría fiscal que lo viene encuadrando a partir del 2022. Entonces, aguas ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas que ahora vayan a celebrar contratos de comodato y van a tener que acumular a sus demás ingresos esta parte de lo que están ellos dando en comodato. Muy bien, Isa. Gracias. Adelante. Correcto. Siguiente diapositiva. La deducción de incobrables.
Es un Muy tema la deducción de incobrables porque normalmente se divide en dos tipos de cartera, las que son menores a 30,000 unidades de inversión, que es alrededor de 200,000 pesos, y las que son mayores a las 30,000 unidades de inversión o UDIs, que son arriba de 200,000 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el SAT estaba viendo que muchos contribuyentes, algún tipo de planeación que tenían, era que la cartera que fuera arriba de 200,000 pesos, metían una demanda y esa demanda anteriormente se consideraba una notoria imposibilidad de cobro, solamente porque la demanda estuviera aceptada. Entonces, era una estrategia fiscal el estar demandando a los clientes y decir, tú acumulas el ingreso y yo lo deduzco en este ejercicio. Ya que me pagues, lo hacemos al revés. Yo lo acumulo y tú lo deduces. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el SAT? Dijo, ¿sabes qué? No, esto se acabó. Esta planeación fiscal la vamos a detener. ¿Y de qué manera lo intentaron lograr? Muy sencillo. Dijeron, no van a poder deducir vía cartera incobrable hasta que se obtenga la resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. Imagínense lo que esto implica para las instituciones financieras, por ejemplo, que pueden tener demasiada cartera incobrable y no pueden deducir esa cartera incobrable hasta que esté la resolución definitiva que gracias al sistema judicial mexicano no toma una semana, 2 semanas ni meses. Una demanda, ustedes saben que se lleva años para cuando hay una resolución definitiva. Entonces, este realmente es un punto muy importante para todos los que venían deduciendo su cartera incobrable, pues va a ser un poquito más tardado y pues es una planeación fiscal que ya no se puede recurrir ahí. Así es. Bueno, esto no era muy común como quiera en la gran mayoría de los contribuyentes, pero sí era una planeación. Obviamente el fisco está tumbando estas planeaciones y lo único que sí, ahora lo está mandando más a largo plazo hasta que no haya una verdadera resolución del tribunal para poder que sea deducible. Excelente, adelante. Correcto. Deducción de inversiones. Aquí la única modificación que hubo es que, como ustedes saben, que para efectos fiscales, la base del activo fijo se le llama monto original de la inversión. ¿Cuánto es el costo de esta inversión? ¿Qué es lo que va a ser la base para depreciarlo en el porcentaje que marque la ley? Bueno, a este monto original de inversión, pues como todo, no es nada más el costo del activo fijo, es todos los costos directos e indirectos para que ese activo fijo lo tengan de manera útil en la empresa. Entonces, como pueden ver, añadieron ciertos conceptos como el emplazamiento físico, la instalación, el montaje, el manejo, la entrega, fletes, transporte, eso ya existía, desde eso ya estaba desde antes. Simplemente lo anterior fue lo que se agregó, así como comisiones sobre compras y honorarios a agentes o agencias aduanales. Eso también es parte del activo fijo. ¿De acuerdo? No es un gasto. Entonces, así como los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. ¿De acuerdo? Entonces, esta deducción de inversiones simplemente nos aclaró los conceptos para no decir, no, el flete métemelo como gasto. Oye, es flete de una máquina que vas a utilizar en la empresa y esa máquina tiene una vida útil, pues ese valor del flete es un costo relacionado al activo y es parte del activo. ¿De acuerdo? También volvieron a crearnos otra obligación y por eso la imagen de las 6 manos ahí como pulpo, porque nos volvieron a dar una obligación que existía en la primera década de los 2000, entre 2002 y 2006, existió esta obligación de estar presentando un aviso respecto a aquellos activos fijos que dejaron de ser útiles, ¿de acuerdo? O sea, que los depreciamos completamente. Cuando se deprecian completamente, pues ustedes saben que los dejamos con un peso en contabilidad, eso siempre ha existido. Pero el aviso no lo habían quitado. Bueno, volvieron a darnos la obligación de cuando un activo llegue al peso en contabilidad, se tiene que hacer un aviso. Muy bien. A final de cuentas, en resumen, todos estos gastos para poder traer a cabo un bien de activo fijo a nuestra empresa, todos los gastos en los que incurramos para que ese activo llegue a nuestra empresa, formarán parte del monto original de la inversión. Así de sencillo. Forma parte y eso se va a depreciar en base a cada porcentaje que marque la ley de los diferentes tipos de activos fijos que nos marca la ley. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Bueno. Y tocando el tema de la propiedad y el usufructo,
Pues esa fue la reforma también a la deducción de inversiones. Añadieron esta fracción donde mencionan que el derecho al usufructo de un bien inmueble se considere como activo fijo y asimismo se propone una tasa máxima de deducción del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, lo toman como la tasa mínima de depreciación, que es el 5% de un edificio. Ustedes lo conocen a 20 años. Entonces, fue una manera ahí un poquito de la autoridad de castigar estos tipos de contratos de comodato. ¿Verdad? Si, oye, ¿quieres ceder el usufructo? De acuerdo, pero lo va a depreciar al 5%. El nudo, repetimos lo que habíamos comentado, que el nudo propietario va a poder efectuar esta deducción una vez que esté en posibilidad de usar el bien inmueble al consolidarse los atributos de la propiedad, que es lo que habíamos comentado. ¿Ok? Sí. Aviso de los depósitos en efectivo. Bueno, como ustedes sabrán... Vamos a manejar esto. En el caso de, para que no te canses en leer tanto, te voy a ayudar con este punto y lo que Junior también lea alguna o dos diapositivas y las comentamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, adelante. En este caso, chicos, la reforma que se refiere al aviso de depósitos en efectivo es muy clara, ustedes ya lo conocen. Recuerden que en los bancos, al depositar en efectivo 15,000 pesos o más, pues la autoridad le mandaba una declaración informativa ya por el mes de febrero del siguiente ejercicio de todos los meses en los cuales ustedes depositaron en las cuentas bancarias más de 15,000 pesos en efectivo. Lo que están haciendo ahora es decir, no, ya no es anual, esto es chamba para los bancos. Ahora me vas a decir cada mes, mándame la información de quienes depositaron más de 15,000 pesos. ¿Por qué? Pues obviamente ustedes saben que el efectivo no se debe de manejar en las empresas si es que no está facturado. Claro que si tú lo facturas y recibes dinero en efectivo de esa venta, no hay problema. Pero ustedes saben bien que todas las facturas arriba de 2,000 pesos sigue vigente la regla de la no deducibilidad si lo pagas en efectivo. Entonces es raro que depósitos arriba de 15,000 pesos, al menos que sean muchísimas facturas menores a 2,000 pesos y que las estés depositando. Entonces eso es lo que le llama la atención a la autoridad. Por eso habla de estos montos, ¿de acuerdo? Y era mucho esperarse un año para recibir la información de los contribuyentes. Ahora lo está pidiendo de manera mensual, pues para empezar a fiscalizar esto también. ¿De acuerdo? Adelante, mis amigos. Sí. Bueno, otra modificación que hubo es simplemente poner un tope a los ingresos por asimilados a salarios cuando sean de estos tres tipos de asimilados a salarios, que sean honorarios por servicios prestados preponderentemente a un prestatario, prestadores de servicios independientes que opten por hacer el régimen de asignados a salarios o personas físicas con actividad empresarial que igual opten porque le retengan vía asimilado a salario. Esos tres tipos de ingresos asimilados a salarios, si tienen alguno de ellos, está topado a 75 millones de pesos para tributar en este régimen. Si sobrepasan los 75 millones, necesita hacer actividad empresarial. ¿Ok? Es una modificación. Yo creo que esto es muy poco, bueno, es muy pocos casos, si no es que ningún caso los que tenemos, pero queríamos mencionarlo como quiera. Así es. Eso está correcto, no hay nada que agregar. En el tema del régimen de incorporación fiscal, pues bueno, los contribuyentes que estaban en el régimen de incorporación fiscal antes de septiembre de 2021 se podrán mantener en este régimen, ¿de acuerdo? Se van a mantener las mismas reglas que estaban vigentes al 2021, que ustedes las conocen. Se mantienen las facilidades establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación, que cuando le facturan al público en general, las tasas de IVA son menores, de acuerdo a la actividad, todo se mantuvo, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo mencionamos así? Porque el régimen de incorporación fiscal desapareció para el 2022. ¿Y qué es lo que sigue? Dicen, ¿qué pasó con los del régimen de incorporación fiscal? Bueno, antes de septiembre de 2021 tenían la opción de seguir. Los que no estaban en ese momento en RIF, ahora se creó el régimen simplificado de confianza, ¿de acuerdo? El famoso RECICO. Estoy seguro que ya todos ustedes lo han escuchado, ya todos ustedes los hemos asesorado de una manera u otra para el tema del RECICO, pero aquí les vamos a comentar quiénes tenían la posibilidad de estar o de no estar en el régimen simplificado de confianza. Nosotros como despacho lo que hicimos fue analizar la situación de cada uno de ustedes y en el caso de que fuera conveniente pasarnos a RECICO o que estuviéramos obligados, hicimos el cambio, ¿de acuerdo? Entonces,
les comentamos, del régimen simplificado de confianza de personas físicas, ojo, porque unas cosas las personas físicas. Nomás un comentario con el RIF. Sí. Vale la pena mencionar que hay un parteaguas en cuanto a la fecha. Recordemos que mencionan el mes de septiembre. ¿Recordarás eso? De que los que ya estaban de septiembre para atrás, pues van a poder continuar a partir del 2022 como RIF, pero de septiembre en adelante ya no. Entonces, es importante nada más aclarar ese punto para que no haya malos entendidos y que puedan tener la opción de seguir en el 2022 como RIF. ¿De acuerdo? Correcto. Adelante. De acuerdo. Entonces, mencionamos que este reciclo de personas físicas es un régimen opcional, primero que nada para las personas físicas, y los que pueden estar ahí son los que tengan ingresos hasta por 3,5 millones de pesos en el año anterior. ¿De acuerdo? Esto en base de lo que en el 2020, el 2020 fue cuando estaba mencionando al principio, porque la autoridad lo iba a hacer de manera automática en ciertas ocasiones. Entonces, si sus ingresos son hasta por 3,5 millones de pesos en el año anterior y tienen ingresos nada más por actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, salarios e intereses, o personas físicas dedicadas 100% al sector primario, pueden estar en el régimen simplificado de confianza. ¿De acuerdo? Es importante, Misael, por favor, que hagamos una apreciación ahí muy importante de lo que hizo la autoridad sobre el ejercicio base. Recordarás por ahí que en la reforma nos aclaran sobre el ejercicio base 2019 para efectos de los ingresos. Sí me gustaría que aclararas ese punto, por favor, para que quede un poquito más específico. Sí, correcto. Sí, como lo mencionaba, como lo mencionabas muy bien, fue ese ejercicio el que tomó la autoridad en base a la publicación de la reforma, ¿de acuerdo? Para los años siguientes va a ser el año anterior, siempre considerando los ingresos del año anterior. ¿Ok? De acuerdo, muy bien. Entonces, curiosamente la autoridad está agarrando el año 2019 como base. ¿Por qué? Aunque realmente, como lo dice Misael, lo dice bien, pues es que la ley dice en el ejercicio anterior. Sí, pero para efectos de este primer año 2022 nos manda al 2019 la base de la determinación si eres o no sujeto al reciclo. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, adelante. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza de personas físicas? No pueden tributar los que tengan ingresos por asimilados a salarios. Ojo con esta parte. Las personas físicas que sean socios, asociados o integrantes de personas morales. En pocas palabras, todos los que sean socios o accionistas, ¿no? Así de sencillo. Y ojo, que no más dice socios o accionistas, puede ser integrantes. ¿Qué quiere decir integrantes? Oye, pues yo pertenezco a una asociación civil que es una no lucrativa, pero estoy ahí como un miembro de esa no lucrativa. Es un integrante, ¿de acuerdo? Oye, soy socio del Club de Caza, Tiro y Pesca. Yo sé que es una no lucrativa, pero ya no pueden estar en el régimen simplificado de confianza. ¿De acuerdo? Eso es lo que marca la ley como persona física. Entonces, si somos socios del Club de Caza, Tiro y Pesca, pues ya soy socio de alguna asociación civil. En ese caso es una asociado. Oye, lo que quiere decir que todos los allanenses quedan fuera del reciclo. prácticamente. Entonces, clubes deportivos, exactamente, clubes deportivos, etcétera, no pueden participar todos ellos en el reciclo. ¿Ok? Fueron muy amplios, pero así fue como lo manejaron. Es muy importante este tema, ¿eh? Es muy importante este tema y me gustaría también, Misael, que aclararas tantito sobre los 3,5 millones, que la base de salarios e intereses no juegan parte de esos 3,5 millones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Perdón, que los salarios e intereses salarios no juegan. Intereses, la suma de eso no juega para los 3,5 millones como base, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que entendí yo, sí deberían de sumar porque es el total de los ingresos de la persona física. Así lo menciona. El total de los ingresos de la persona física no deben de sobrepasar 3,5 millones. Bien, ¿okay?
importante nada más aclararlo en la primera oportunidad, porque al parecer se habla de que salarios e intereses, lo que se obtenga, no formarán parte de la base de los 3,5 millones, ¿ok? Ok, sí menciona muy claro el tema de los activos fijos. Cuando son activos del patrimonio de la persona, por ejemplo, que vende una casa en ese año y sobrepasa los 3,5 millones, pues obviamente no entra en la base de los 3,5 millones. No es una actividad que tenga la persona recurrentemente, es una venta de un patrimonio. Entonces, eso sí lo menciona muy claro. El tema de salarios e intereses sería importante revisar. ¿Okay? Muy bien, ahorita mismo voy a tratar de solucionar eso. Ustedes sigan adelante. Ok. Perdón, regreso. El tema de los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, todos los que tengan ingresos de esos regímenes no pueden estar en reciclo. Los siguientes 3 puntos son el tema de los asimilados a salarios, vía esos conceptos. Y por último, las personas físicas con actividad empresarial que opten por asimilados, tampoco. Entonces, en pocas palabras, asimilados a salarios no entran, aun y que se desglosen en las diferentes fracciones. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, el siguiente punto del reciclo es cómo voy a pagar el impuesto. O sea, ¿qué es lo diferente? Explíquenme qué es lo diferente del reciclo. Entonces, si ya puedo tributar o no puedo tributar, pues, ¿qué es lo que pasa en el reciclo? Es muy sencillo. El reciclo se maneja en base a flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a considerar la autoridad para los pagos provisionales? Y aquí lo menciona el primer parrafito muy bien. Dice, para el total de los ingresos que perciban por las actividades objetas al reciclo y estén amparados por CFDIs, efectivamente cobrados. ¿Qué quiere decir? Que es en base a flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Sin incluir el IVA, obviamente, o sea, del subtotal, y sin aplicar deducción alguna, vamos a pagar en base a los siguientes porcentajes. Y maneja hasta 25,000 pesos que tenga de ingresos efectivamente cobrados en el mes, se aplica la tasa del 1%. Hasta 50,000 pesos, el 1.10%. Hasta 83,333, el 1,5%, y así sucesivamente hasta llegar a 2.5%, ¿ok? Por ciento. Entonces, repito, la mecánica es muy sencilla. Ingresos de CFDI efectivamente cobrados por la tasa aplicable de acuerdo al nivel de ingresos. Ese es el pago provisional de ICR en el reciclo. ¿De acuerdo? Cuando se realicen, además, cuando se realice del reciclo actividades empresariales, profesionales o arrendamiento que otorgan el uso o gozo temporal de bienes a personas morales, estamos en personas físicas, recuerden, a personas morales va a haber una retención del 1.25%. Es más, no les miento, en la mañana, los que conocen a Mario, nuestro auditor, me mandó un WhatsApp y me dice, oye, tengo una factura del reciclo que le están reteniendo ICR, pero está vendiendo hojas de tamal. Y dice, ¿a poco es correcto? Pues si es un producto, no es un servicio. Le dije, es correcto. Recuerda que en la reforma menciona actividad empresarial, que puede ser comercio, compra y venta de productos. Profesionales se refiere a los servicios o arrendamiento. Entonces, en pocas palabras, para mí, abarcaron todo. Cuando un reciclo persona física le facture a una persona moral, va a una retención del 1.25% de ICR. ¿De acuerdo? Creo que ahí, Contor, me habías comentado que te parecía muy lógico que fuera el 1.25%. Sí, comentaba yo con Misael del por qué manejaron el por qué del 1.25. Chequen ustedes que la tasa máxima es el 2.5, o sea, hay una retención del 50% de ISR, donde ya la autoridad se protege y dice, pues quítale la mitad, ¿verdad? Ya la otra mitad pues lo vemos en este caso, en el momento de que me estén pagando los impuestos, pero por adelantado, pues ya dame el 50%, que lo va a acreditar, claro está, pero ya hay una protección, en este caso, de la autoridad en cuanto a las personas físicas. Adelante. Gracias. El IVA se mantiene igual, ¿de acuerdo? El cálculo es el IVA cobrado menos el IVA acreditable, menos lo que me hayan retenido de IVA en caso de que haya aplicado, es el IVA que se tiene que pagar, ¿ok? Ahí no hubo ninguna modificación para efecto del reciclo. Eso es muy importante. El régimen del sector primario de las personas físicas. En esta reforma lo desaparecen, completamente derogado el régimen del sector primario para personas físicas, ¿ok? Desaparece y le quedan 2 opciones a estas personas físicas. O tributo en el régimen simplificado de confianza o tributo en actividad empresarial. ¿De acuerdo? Recuerden nada más los requisitos del reciclo. No pueden ser socios o accionistas, asociados o integrantes
no pueden tener más de 3,5 millones de pesos de ingresos, etcétera, como lo platicamos ahorita, ¿de acuerdo? Y dentro del reciclo les dan una exención, porque recuerden que las personas físicas tenían una exención de 40 UMAS elevadas al año, ¿ok? Que tributaban en el sector primario. Entonces, esta exención es de 900,000 pesos, ¿de acuerdo? Por el excedente de esos 900,000 pesos van a pagar el impuesto conforme a ese régimen del reciclo. Y ojo, se considera solamente estas personas que se dedican exclusivamente al sector primario, o sea, para que tengan esa exención, cuando el 100% de sus ingresos sean del sector primario. Si tiene sueldos y salarios, por ejemplo, ya no es el 100% de los ingresos, ¿ok? Entonces, sí está muy especial esta exención. Tiene que ser el único ingreso de la persona física, pero existe esa opción. Si no, nos vamos a tributar en actividad empresarial, donde no hay una exención alguna y va a pagar como cualquier otra actividad empresarial, ¿de acuerdo? Ya se le quitó el beneficio al sector primario persona física cuando no cumpla con el tema de reciclo. ¿Okay? ¿Contador, algún comentario hasta aquí? Muy bien, todo perfecto. No hay ningún problema, nada más. Miren, en resumen, dicho de lo que ustedes, mucha gente estaba en el régimen de agapes, así lo conocemos, y esto desaparece a partir del 2022, se van o al reciclo o ya al régimen general de ley de las actividades empresariales. Pero nos dan todavía un limitante a esas personas, ojo, siempre y cuando tengan el 100% de su actividad sea agape. Esto quiere decir que si no rebasan los 900,000 pesos en el año de ingresos, van a tener sus ingresos todavía exentos. Vaya, tributando en el reciclo, pero exentos. Ya si excede ese monto, tendrá que pagar los impuestos conforme al reciclo, ¿de acuerdo? Pero ya no existe para ellos el régimen del sector agropecuario, que así le llamábamos. Adelante. Correcto. Ahora nos brincamos al reciclo de personas morales, ¿de acuerdo? Entonces, en personas morales se hizo un régimen obligatorio. Curioso, porque está en la ley dentro de los estímulos fiscales, que es el título séptimo de la ley del ICR. Entonces, es muy curioso que un estímulo fiscal, porque está ahí, lo hagan un régimen obligatorio, pero así está la reforma de este año. Entonces, este régimen obligatorio, que hay varios ahorita que están conectados que les aplicó nuestro régimen obligatorio de reciclo con persona moral, menciona, si es una persona moral que sus ingresos sean hasta por 35 millones de pesos en el año anterior, pueden participar en el reciclo, o deben participar en el reciclo, y que sean constituidas únicamente por personas físicas. Esos son los requisitos para poder entrar al reciclo. Sin embargo, sí nos dice quiénes no pueden tributar en él. Entonces, si cumplimos esos dos, estamos dentro, salvo no caigamos en estos siguientes supuestos. El primer supuesto es que uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o cuando sean partes relacionadas de otra persona moral, ¿de acuerdo? Cuando realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación en las empresas, cuando estas empresas o personas morales sean instituciones del sistema financiero, grupos de sociedades coordinados, sector primario y no lucrativas. Cuando sean sociedades cooperativas de producción o cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este capítulo. Una vez saliéndose una persona moral del reciclo, no puede volver a entrar. Así de sencillo. Así es, muy bien. Nada Okay. más como comentario, Misael, y que lo sepa toda la gente que nos está viendo para que se vayan retroalimentando un poquito más. Por ahí recordarán ustedes que la reforma fiscal salió publicada el pasado día 12 de noviembre del 2021 y posteriormente sale publicada la resolución miscelánea fiscal, que son las reglas, allá por el día 27 de diciembre del 2021. Pues bien, en la regla 313, 5, ahí nos habla los ingresos extraordinarios que pueden tener los del sector de los reciclos, personas físicas que no juegan para el monto de los 3,5 millones. Entonces ahí está la fundamentación, la regla 313.5, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, Adelante. salarios e intereses no cuentan para el total de los ingresos. Perfecto. Adelante. Okay. Regla 313.5. Ok. de diciembre. Perfecto. Entonces, en el régimen
de personas morales del reciclo menciona, vamos a resumir, es un régimen a flujo de efectivo con las ventajas y desventajas que esto conlleva. Porque al ser un régimen de flujo de efectivo, pues sabemos que tenemos la ventaja de decir, oye, voy a pagar ICR sobre lo cobrado, ¿verdad? Entonces ya tengo el dinero yo. No es como el régimen general de ley que tengo que pagar el ICR sobre mi cartera, ¿de acuerdo? Lo cual, ok, puede ser una ventaja. Pero ¿cuál es la desventaja? Que prácticamente nos hacen un corte de utilidad mes con mes. La diferencia con el general de ley es que estamos en un coeficiente de utilidad y cada año nos preocupábamos de que ese coeficiente de utilidad no se nos disparara, de tratar de mantener una utilidad similar para que no nos salga a pagar mucho en la declaración anual. Bueno, ahora no. En este régimen que es en flujo efectivo, mes con mes, nos hacen un corte para el ICR que viene siendo ingresos cobrados, erogaciones, vamos a decir, efectivamente pagadas. La diferencia es tu base gravable que va, ojo, a la tasa del 30%. Se escuchó mucho porque salió una versión anticipada de la reforma la primera vez y se escuchó mucho que la tasa de las personas morales iba a ser también sobre los ingresos, que el 1 y que el 1.25 y que el 2,5%. Eso era completamente equivocado. La tasa es del 30%, no es más que un régimen de flujo de efectivo para las personas morales. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Resúmanlo de esa manera. Eso es el reciclo para las personas morales. Así es. ¿Okay? Este es un tema muy delicado porque la obligación de llevar contabilidad, antes había una exención tanto para las personas del régimen de actividad empresarial y profesional y las del régimen de arrendamiento. Ahí se menciona en la misma filmina los artículos que nos daban las exenciones. Desgraciadamente, para esta reforma del 2022, no se eliminan estas exenciones, ¿de acuerdo? Entonces, tanto las personas de actividad empresarial que no rebasen los 2 millones de pesos de ingresos, como quiera tienen que llevar contabilidad, ¿de acuerdo? Antes se permitía una contabilidad llamada simplificada, que no es más que ingresos y gastos, un registro de ingresos y gastos. Y ahora no, ya es una contabilidad en forma como la conocen todos ustedes, que es un sistema de contabilidad, que son asientos contables, que hay que ligar el CFDI a los asientos contables, todo, ¿de acuerdo? Como cualquier empresa. Y el régimen de arrendamiento también. Antes existía esta exención para los que optaran por la deducción ciega del 35% en arrendamiento, que ojo, sigue existiendo, ¿de acuerdo? Eso no se derogó ni mucho menos. Lo que cambió es nada más que, aunque te vayas por la deducción ciega del 35%, me tienes que llevar la contabilidad de acuerdo al código fiscal y mandármela mensualmente, ¿de acuerdo? Una contabilidad electrónica mensual. Entonces, pues bueno, son cambios, es más chamba, ¿de acuerdo? Desgraciadamente el SAT no va para menos chamba, va para más chamba para todos nosotros, pero bueno, tenemos que cumplir obviamente con esto y de nuestra parte sepan que sin ningún problema lo estamos haciendo. Adelante. Deducciones personales. Aquí hablando del tema de personas físicas, como ustedes saben, todos los años tenemos ciertos rubros que podemos meter deducciones personales al final del año. Llámese los intereses de los créditos hipotecarios, la prima del seguro de gastos médicos mayores, llámese la colegiatura de los familiares en línea recta, etcétera. No te preocupes. Los familiares en línea recta, etcétera. Entonces, estos donativos no estaban incluidos en este monto de las deducciones personales. O sea, los donativos no estaban sujetos a esa limitante global. Entonces, ahora ya los incluyen en esta limitante, ¿de acuerdo? Entonces, los donativos antes eran el 7% de tus ingresos acumulables del año pasado, tú los puedes deducir como de una deducción personal el año siguiente. Perfecto, siempre y cuando obviamente realicen los donativos. ¿Qué pasa a partir del 2022? Ya no va separado, van incluidos dentro de las deducciones personales, que está topado al 15% de los ingresos o a las 5 UMAS elevadas al año. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, estoy seguro que vieron en el norte y vieron en todos los medios de comunicación este tema en su momento cuando salió el borrador de la reforma ya por septiembre, principios de octubre, que mencionaba esto, pues fue un problema, ¿de acuerdo? Porque pues obviamente hay asociaciones civiles que pues son donatarias autorizadas y la manera de poder pedir donativos y que sean atractivos para las personas, es decir, lo puedes deducir de impuestos. Pero ¿qué pasa con las personas que ya tienen topadas las deducciones personales?
pues ya no hay un incentivo fiscal para hacer estos donativos, ¿de acuerdo? Entonces, desgraciadamente se aprobó en la reforma, lo que veníamos preocupándonos en el borrador fue aprobado y quedó de esta manera. Bien, y es que el motivo principal de toda esta reforma fue que el presidente decía, Manuel López Obrador, hablaba de que pues las empresas no se dedican a dar donativos, o sea, para eso está el gobierno, para pagar todo eso. Entonces, bueno, lo dijo bien, pero él se refería básicamente a que las empresas no tienen por qué estar dando donativos, ya que para eso está las instituciones de beneficencia, en este caso, o del gobierno propio, que son las encargadas de eso, pero no una empresa privada. Entonces, por ahí él argumentaba eso y fue por lo cual manejaron esta reforma y bueno, pues como dice Misael, trascendió, pero antes no teníamos esa limitante. Entonces fue debido a eso, que probablemente el próximo año ya quitan al 100% este rollo de los donativos, creo yo, porque como va, como que lo traían muy en serio el no hacer deducible los donativos. Adelante. Correcto. Bueno, el tema de hasta ahí cortamos ICR, ¿de acuerdo? Ese fue el tema del impuesto sobre la renta, que es el más largo, era el tema más largo en el índice que estamos manejando el día de hoy. Ahora nos vamos al tema del IVA, vamos a separar, ya estamos en IVA, ¿de acuerdo? El IVA sufrió realmente muy pocos cambios, ¿ok? Principalmente fueron estos tres. Entonces, vamos a desglosarlos un poquito. El primer cambio fue que había ciertos actos de IVA que no estaban mencionados en la ley, ¿de acuerdo? Vamos a suponer una transacción que no toca el territorio nacional, ¿ok? Alguien compra en el extranjero, lo vende en el extranjero y pues tiene un ingreso aquí en México, ¿de acuerdo? Pero acuérdense que el IVA es territorial, o sea, en México jamás tocó esta operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Que la ley ahora sí toca que esos actos o actividades no son sujetos de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, al no ser sujetos de IVA, no entran para el cálculo del acreditamiento del impuesto. Porque ¿qué estábamos haciendo los contribuyentes? Yo digo, no lo estamos haciendo nosotros, pero me voy a incluir. Es que hacían muchos contribuyentes. Lo que hacían muchos contribuyentes era decir, ¿sabes qué? Esos objetos no los menciona la ley, por lo tanto, pues no son exentos. Son grabados, pero no exentos, porque la ley pues ni me los menciona. Entonces, para efecto del acreditamiento del IVA, ustedes saben que si tienen ingresos exentos de IVA, pues hay que sacar un porcentaje de cuántos son los ingresos grabados, cuánto lo exento, y del IVA pagado en el mes se multiplica por el porcentaje de los grabados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley ahora sí los menciona y dice, no me los vas a considerar para el acreditamiento. Esos ingresos son no objetos de IVA, entonces los gastos que incurras de IVA para tú tener esos ingresos en el extranjero, no me vas a acreditar el IVA aquí en México, así de sencillo, ¿de acuerdo? Y un ejemplo muy común que nos tocaba lidiar es que la ley nunca menciona, la ley del IVA, los fletes que inician en el extranjero. No los toca, no los menciona la ley. Menciona los que empiezan en México y terminan en el extranjero o los que son en territorio nacional, pero jamás menciona los fletes del extranjero hacia México. ¿Ok? Entonces, ese acto, por ejemplo, ya lo tocan aquí. Dice, no lo consideramos que ocurre en territorio nacional, no me acreditas el IVA que te genere ese ingreso. ¿Un comentario ahí, contador? No, todo perfecto. Recordemos que ya les habíamos explicado en pláticas anteriores en materia del acreditamiento del IVA lo que conocemos como prorrateo del IVA, recordarán eso, ¿no? Y se acuerdan que los ingresos exentos que tiene una empresa en relación a los ingresos grabados, pues el IVA es acreditable en el mismo porcentaje de lo que representa el total de tus ingresos grabados entre la suma de los ingresos grabados más los exentos. Eso siempre ha estado en la ley, solo que ahora agregan ese supuesto, lo que llamamos actos no objeto. También lo agregan a los exentos para poder que el porcentaje de acreditamiento del IVA disminuya en este caso, ¿ok? Eso es lo único que está pasando aquí en esta regla. Simplemente a los exentos, que ustedes ya conocen, le agregaron lo no objeto. Y con esto, pues el prorrateo hace que sea más porcentaje lo no acreditable. Adelante.
Correcto. Grabaron con tasa cero, más bien le quitaron la tasa del 16% y los meten a la tasa del 0% a los productos de gestión menstrual, ¿de acuerdo? Y los requisitos en IVA de importación, bueno, tratándose de importación de mercancías, antes existía la opción, no existía, simplemente es un mecanismo legal. Es decir, a través de un contrato de mandato, que viene siendo que persona 1 le dice a persona 2 que importe cierta mercancía como una operación a través de terceros, pues como quieras acreditaba el IVA del pedimento en base a este contrato. ¿De acuerdo? Decía, oye, yo le di el dinero y sí, lo importó esa persona moral porque él lo estaba pagando. ¿De acuerdo? Pero yo fui vía el contrato el que le di la orden de que lo hiciera, el mandato, y por lo tanto yo me acredito el IVA del pedimento. Bueno, ya no. En el IVA de importación menciona clarito ahora sí la ley del IVA que el pedimento tiene que venir al nombre del contribuyente que lo va a acreditar. Punto. No se vale acreditarse IVA de un pedimento de otra persona moral. Así de sencillo. ¿Ok? Y bueno, esos fueron los cambios en IVA. Fueron pocos, pero fueron los principales cambios. Y vamos a terminar con hasta aquí, hasta antes de brincar al CFDI, que esto es la reforma, con la tasa de los ahorradores del 2022. ¿De acuerdo? Todas las instituciones que componen el sistema financiero, como ustedes saben, pues le retienen ahí ICR en todos los pagos de intereses que les están dando. La tasa el año anterior era del 0.97% y ahora fíjense, pasa al 0.08%. Es una tasa muy, muy bajita. ¿Sobre qué se aplica la tasa? Van a preguntar. La tasa se aplica sobre el saldo promedio de la inversión, ¿de acuerdo? Y esa tasa es anual, ¿ok? No es en cada pago. Anual les van a retener un 0.08%, lo cual es muy poco. Imagínense si tienen algún pagaré que les paga arriba de eso, pues eso no va a alcanzar el 30% de la tasa que les están pagando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro comentario aquí? Mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado con las inversiones. Por favor, designen un presupuesto para la declaración anual, porque es muy probable que en el 2023 les vaya a salir a cargo el ICR, ¿de acuerdo? Del ajuste de lo que no le retuvieron las instituciones del sistema financiero, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, los que reciben intereses, por favor, designen ahí un presupuesto para pagar el ICR el año que entra, porque es casi seguro que les va a salir un ICR a cargo, ¿de acuerdo? Recuerden, bien, gracias, Missy. Bien, quiero aclarar que la gran mayoría de los empresarios en sus declaraciones personales, pues están agregando el ingreso por intereses. Y siempre ha sido un tema de discusión con ellos cuando ya les presenta su declaración anual y sale un impuesto a pagar, a veces un poco alto o muy alto, por las cantidades de inversiones que tienen y las cantidades de intereses que generan. Que quede claro con esto que estamos diciendo. Fíjense bien, todavía era poco en el 2021 para atrás la retención que le estaban haciendo de impuestos sobre la renta. Ahora es una nada, prácticamente es el menos del 1%, es una nada. Cuando la tasa máxima que va a pagar una persona física es del 35%. Está viendo yo la tabla. Estás hablando de que en el mes arriba de 300,000 pesos promedio de ingresos de interés reales que vayan a tener, pues ya pagan el 35%. Entonces imagínense usted que si usted tiene 300,000 pesos mensuales promedio de intereses, pues multiplícalo por el 35% y rebájale esa pequeña partecita que las instituciones financieras le rebajaron, pues va a salir mucha cantidad a pagar, porque gastos deducibles en el título de intereses no lo hay, solamente las deducciones personales que están muy topadas. Es importante que lo que le está diciendo el contador Misael le ponga mucha atención, como que no lo vemos porque los ingresos por intereses los estamos declarando hasta el anual. Y allá en el anual, oh sorpresa, en el 2022 van a salir impuestos muy altos en la declaración anual si usted no tiene precaución y separa dinero para el pago de esto. No vaya a gastar todos los intereses, guarde una parte porque todavía le falta pagar el impuesto sobre la renta correcto, que es el que se maneja ya en la declaración anual. Esto que estamos diciendo es una pequeña retención que le hacen a cuenta del pago anual, pero la tasa anual
es hasta el 35%, ¿eh? Entonces tenga mucho cuidado con esto para que no se lleve una sorpresa en su declaración anual 2022 allá en el 2023, en abril del 2023. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora sí del CFDI, que la verdad yo creo que es el tema principal de la práctica del día de hoy. Entonces, como ya nos alargamos un poquito en la reforma, vamos a darle rapidito. ¿De acuerdo? Vamos a hablar tanto de los cambios en código fiscal como el CFDI 4.0. Entonces, empezamos. CFDI de egresos, la famosa nota de crédito que todos conocemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se reforma en código fiscal? Que ahora nos va a estar preguntando una justificación al momento de cancelar o al momento, perdón, de hacer este CFI de egresos para darle reversa a una venta. Mande. Yo quisiera pedirte de favor que me des la oportunidad de dar un preámbulo, porque para mí yo creo que este es un tema, si no es el más importante, es uno de los más importantes. Ahorita quiero dar el preámbulo y luego ahora sí explicamos esto para que la gente le dé la importancia que requiere este tema que vamos a dar. Fíjese bien, si usted sabe, la autoridad a lo largo de varios años para atrás ha ido cambiando los esquemas de facturación. En este caso, usted recordará, los que ya tienen añitos en esto en sus negocios, pues antes era el papel, eran las facturas en papel, en original y 2 copias, y que las cancelábamos, y etc. Después cambia a lo que conocemos como, o conocíamos como el CFD. Después cambió al CFDI, o sea, ha ido evolucionando la forma en que nuestros ingresos los tenemos que facturar para poder declararlos y también para poder que sean deducibles para las personas que nosotros les facturamos. Muy bien, pero ojo, observen qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que está haciendo la autoridad con nosotros, conmigo, con usted, con todo el mundo. Nos han llevado de la mano como si fuéramos niños pequeñitos, el papá con el niño, imagínenselo llevándolo de la mano, y eso es el famoso CFDI. Quizás no le hemos dado la importancia que requiera. Hoy nos vamos a dar cuenta lo que realmente es. Fíjese usted, la autoridad nos llevó de la mano con este rollo de los CFDI. ¿Para qué? Para fiscalizarnos al 100%, donde la autoridad ya no va a ocupar mandar una persona a auditarnos a nuestra empresa. Ya no es necesario estar teniendo gente checándonos y haciéndonos auditorías. Esto poco a poco va a pasar a que las computadoras del gobierno ya nos fiscalicen. Les digo algo, ya en este momento ya no lo están haciendo. Si usted checa, todavía están haciendo pruebas y nos están hablando personas del SAT vía Zoom diciéndonos, traemos estas diferencias. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdese usted, que usted todos sus ingresos los timbra con ellos. Ellos están enterados de todo lo que usted vende, de todo lo que usted compra, de todo lo que usted gasta. Y ya también llegaron a saber lo que usted vende y lo que le pagan, lo que usted compra y lo que efectivamente está pagando y que quedó a crédito. Todo ya lo sabe ahorita la autoridad. Por este motivo, a partir del 2022, la autoridad ya las declaraciones provisionales ya las va a precargar. ¿Qué significa esto? Que ya la autoridad te va a decir, hey, ya sé cuánto vendiste, ya sé cuánto IVA cobraste, ya sé cuánto IVA te cobraron. Aquí está la declaración y me vas a pagar. Pero todavía este año te deja la opción de que, bueno, si hay algún detalle, arréglalo y ajustalo. Estoy seguro que me alargo a que sean 2 años más sin que la autoridad ya no te va a pedir tu opinión. Te va a decir, es esto y se acabó. Si no estás de acuerdo, peléate, no directamente conmigo, sino te vamos a ir a un juzgado y me vas a demandar y me vas a decir el por qué no estás de acuerdo. Yo les pregunto, ¿realmente la autoridad es muy probable que tenga 0 error? ¿Por qué? Pues porque tú estás timbrando tus ventas
y a ti te están timbrando tus compras y tus gastos, y la autoridad es la que autoriza eso, tiene toda la información. ¿Dónde pudiera haber errores? Pudiera haber errores de nuestro personal que al facturar cancelaron alguna factura de venta y no están cancelándola en el SAT. Es muy común. Eso va a traer problemas. Bien importante va a ser lo que Misael va a mencionar ahorita, sobre todo la metodología de pago y la forma de pago. Pongan mucha atención en la forma de pago que usted le va a poner en sus CFDIs y el método de pago, porque en base a esto, la autoridad va a hacer los cálculos de tus declaraciones provisionales. Entonces, ya es algo muy delicado, delicadísimo, diría yo, que en verdad les pido de favor que tengan mucho cuidado, pero bastante cuidado en el llenado de los CFDI. Si tú te equivocas en el llenado del CFDI, vas a pagar impuestos. Entonces, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ya la autoridad sabe tus impuestos mensuales. Ya nada más se espera a que se cierre el mes para cobrar. Ojo, otra. La autoridad está partiendo a partir de este año que usted va al día en su contabilidad y en toda su facturación. Llámese de ventas, llámese de nóminas, porque la nómina también se tiene que timbrar y obviamente las retenciones que usted efectúe o le efectúen. Entonces, si usted no va al día, no va a poder presentar su declaración de impuestos, porque el SAT no le va a liberar la declaración mientras usted no termine de capturar o de enviar los FDI. Entonces, ojo, ahorita ya la autoridad nos está mandando información en declaraciones ya el día 24 o 25, no recuerdo, del mes pasado, ya tiene toda la información al día y va agregando. Entonces, ojo, ya no es como el año pasado. Este año, si tú no vas al día en tu timbrado de ingresos, en tu timbrado de nóminas, vas a tener severos problemas con la autoridad porque no vas a poder presentar la declaración. Y obviamente la autoridad, como ya va muy actualizada, al no recibir tu declaración, emite la multa por no haberla presentado. Esto nos conlleva a que todas las empresas deben de ir al día en su contabilidad y en sus timbrados. Ojo con eso. Entonces, fíjese bien, las auditorías que en este momento estamos atendiendo en el despacho derivan de los timbrados, perdón, que las empresas están realizando. De ahí se está basando el SAT. El SAT te dice, esto es lo que timbraste y esto es lo que me declaraste, no me cheques. Entonces, ojo, ya el SAT te está diciendo, yo me estoy basando en mis timbrados que tú hiciste conmigo y en base a eso te digo, no me cheques. Y hemos descubierto que la gran mayoría de las empresas, los contadores internos, secretarias, etcétera, pues, es que sí, efectivamente, hay un montón de facturas que sí están canceladas, pero pues se me olvidó cancelarlas en el SAT. Oigan, eso ya no se va a poder, eso ya no es. Si tú no haces las cosas en el momento, en el minuto y en la hora adecuada, esto vas a traer problemas. Es hora, minuto, segundo, hay que hacer timbrado, hora, minuto, segundo, hay que cancelar. Si no lo haces, el SAT te va a cobrar lo que tú no cancelaste y eso sería muy injusto para una empresa. Entonces, ojo, ya todas las auditorías cuelgan del timbrado correcto que tú hagas, que tú realices, porque a su vez, obviamente, tu proveedor, para él es una venta, para ti una compra, para tu proveedor es un ingreso, para ti es un gasto. Todo esto ya tiene que estar perfectamente bien llevado. Ojo con los métodos de pago y ojo con la forma de pago. Si usted comete ese error ahí, le va a causar impuestos. Y eso ahorita lo vamos a explicar, pero sí quise dar este preámbulo para que vea la importancia del llenado de un CFDI a partir de ya. Tenga mucho cuidado. Vamos a iniciar con esto de los CFDI. Adelante. Listo, perfecto. Muchas gracias por el preámbulo y es correcto, simplemente
vamos a darle mucha seriedad a este tema porque ya hacer una factura es algo muy, muy delicado. Ya no es como antes que timbrábamos a diestra y siniestra, como decía, voy a hacer factura y si está mal cancelo. Y no, ya es algo muy, muy delicado, ¿de acuerdo? Entonces, tocando el tema de los CFDI de egresos, acuérdense que utilizamos los egresos como notas de crédito, mencionaba. Entonces, normalmente estos egresos, pues antes no nos pedían ninguna justificación ni soporte documental a la autoridad. Simplemente, pues presumían que es una devolución, un descuento, una bonificación. Sin embargo, a partir de 2022 ya van a requerir una justificación y que tengan un soporte documental. ¿Qué les sugerimos nosotros? Que de alguna manera tengan en sus procesos internos, cuando se vaya a hacer un CFDI de egresos, pues, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? Si es una devolución de un cliente porque es una garantía del producto, pues tener a lo mejor un escrito donde se los firmen que es en base a la garantía del producto. O sea, hay que tratar de tener un soporte documental, ¿de acuerdo? Eso es lo que les queremos compartir, porque si no, bien lo menciona la misma reforma en el Código Fiscal, dice que las autoridades podrán no contemplar estos CFDI de egresos. ¿Para qué? Pues para que obviamente suba la utilidad fiscal, ¿de acuerdo? Del contribuyente. Cancelación del CFDI. Yo estoy seguro que ahora en enero la mayoría de todos nosotros ya pasamos por el proceso de cancelación de CFDI. Personalmente me tocó estar asesorando mucho directamente, pero vamos a mencionar los cambios, ¿de acuerdo? Como bien saben, ahora estos CFDIs, primero que nada, menciona la reforma que solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan, ¿de acuerdo? Sin embargo, la regla 27147, que fue publicada a finales de diciembre, pues menciona que nos van a dar un plazo de un mes más, o sea, hasta el 31 de enero del año siguiente de su expedición para poder cancelar los FDIs, ¿de acuerdo? Pero también estos FDIs que amparen ingresos, cuando los vayamos a cancelar, hay que justificar. Y ustedes vieron que ahí en la página del SAT ya les empieza a preguntar la justificación. Dice, dame el motivo, te doy 4 razones para que me canceles un CFDI. Ahorita las vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a brincar un rapidito nada más a esos cambios de la cancelación y ahorita nos regresamos ya para terminar el tema de la cancelación. Entonces regresamos. Mencionan en ese servicio de cancelación de facturas que a partir del 2022 hay que señalar el motivo. ¿Y cuáles son los 4 motivos que mencionaban ahí en la página del SAT que ustedes ya han estado utilizando en enero? 1, comprobantes emitidos con errores con relación. ¿A qué se refiere esto? Que hay un CFDI anterior, el cual tenía errores y lo voy a sustituir. ¿Se acuerdan que antes existía que la sustitución de CFDI, etcétera? Bueno, ahora en la cancelación nos piden el 01, que es comprobantes emitidos con errores con relación. ¿Qué quiere decir? Hay que poner el folio fiscal del comprobante que está sustituyendo al nuevo, ¿ok? Al que estamos cancelando. El motivo 2 es un comprobante emitido con errores sin relación. O sea, tengo un comprobante que tiene errores, pero no está relacionado a un comprobante nuevo que estoy emitiendo. El motivo número 3 es, no se llevó a cabo la operación, me equivoqué, ¿de acuerdo? Entonces, timbré una venta que no era, se timbró en el sistema, la voy a cancelar. Me van a preguntar, porque me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el 3 y el 2, contador? Porque pues si no se lleva a cabo la operación o no hay relación, pues, no se llevó a cabo si no hay relación. Y yo les comenté, le dije, mira, yo sí veo una situación donde hay un comprobante emitido con error que no tenga relación. Imagínense que ustedes le tienen una venta y se equivocan de cliente. Sí existe la operación, pero el cliente está equivocado. Al momento de refacturarla, no hay una relación con ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces, varios están cancelando el motivo C2. Eso menciona la guía de llenado del SAT, cuando es error en cliente, que es otro RFC, que se mencione sin relación. Entonces, esas son las diferencias de esas dos. Y el número 4 es una operación nominativa relacionada en una factura global. ¿Qué quiere decir el 4? Que se realizó ya una factura global, que nos ha pasado a todos que hacemos la factura global y llega el cliente después de que timbramos la factura global y me dice, oye, quiero la factura de lo que te compré el día de ayer o antier. La situación aquí está en que pues ya está timbrada esa venta dentro de una factura global. Bueno, la autoridad nos da la opción 04 de decir, bueno, vas a cancelar una factura global para que vuelvas a emitir esa operación que está dentro de la factura global y luego retimbras la factura global, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las 4 cancelaciones o motivos de cancelación que nos da la autoridad a partir del 2022, ¿de acuerdo?
Adelante. Sí, me regreso tantito nada más para los cambios. De acuerdo. ¿Cuáles son los cambios al CFDI que están en código? Ojo, código menciona los CFDIs en general. Vamos a ver que hay un anexo 20, el cual habla del CFDI 4.0, que ya están haciendo ustedes sus actualizaciones en sus sistemas de facturación, ¿de acuerdo? Pero en código menciona que el emisor debe traer el RFC, ya estaba. Nombre o razón social, pues eso no era obligatorio, pero también lo incluíamos normalmente nuestro nombre en el CFDI. El régimen fiscal en que tributamos era obligatorio. Y tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en que se expidan los comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? En receptor hay que mencionar el RFC, nombre o razón social, que también vamos a volverlo a mencionar. Los nombres no eran obligatorios, ahora ya es obligatorio el nombre del receptor también, ¿de acuerdo? No el puro RFC como estaba. El código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida, o sea, del receptor, eso tampoco estaba. Acuérdense que nos lo habían eliminado. Es decir, ya no es necesario que pongas el código postal del receptor, solamente del emisor. Este punto es muy importante porque ese código postal del receptor tiene que ver mucho con la carta aporte y lo que les comentábamos en la conferencia anterior que vimos a finales del año pasado. Ahí es donde van a obtener de punto A a punto B hacia dónde se está llevando la mercancía. ¿De acuerdo? Va ligado por ahí. Y la clave del uso fiscal, que esa ya la estábamos manejando. ¿De acuerdo? Esos son los cambios en el código fiscal. Ahorita vamos a ver en la versión 4.0. ¿Ok? El CFDI 4.0, que está vigente a partir del 1 de enero de este año, menciona en las reglas del Ejecutivo que va a haber un periodo de convivencia entre el CFDI 3.3, que es el que tanto ustedes como yo hemos conocido por estos últimos años, hasta el 30 de abril del 2022, ¿de acuerdo? Del 1 de enero al 30 de abril de este año, podemos utilizar tanto el 3.3 como el 4.0. Ambos están vigentes, incluyendo los complementos y todo lo que derive de dichos CFDIs, ¿de acuerdo? Toda la estructura completa. Pero ¿qué va a pasar a partir del 1 de mayo de este año? Solamente van a poder timbrar los 4.0, ¿de acuerdo? Todos los clientes que se han comunicado con nosotros, se les ha comentado que si ya tiene la posibilidad de ir migrando al 4.0, vamos migrando al 4.0. Les pedimos de favor que no se esperen a finales de abril para estar realizando las actualizaciones. Lo que menos queremos es que ustedes estén imposibilitados de facturar en sus empresas en el mes de mayo. ¿De acuerdo? ¿Qué va a tener el CFDI 4.0? Va a incluir el régimen fiscal del receptor. Ojo, eso no lo menciona el Código Fiscal. El Código Fiscal no menciona que del receptor necesitemos el régimen, pero el anexo 20, que es donde se menciona lo que debe de incluir en el CFDI nuevo, el 4.0, sí menciona que tenemos que incluir el régimen fiscal del receptor. Y aquí vamos a hacer una pausa porque hasta donde estamos enterados, pues nosotros siempre pedíamos pues lo mínimo para facturar, ¿de acuerdo? Y nuestros sistemas de facturación también estaban realizados de esa manera. Sin embargo, van a ver cómo para el 4.0 su sistema de facturación ya le va a pedir el régimen fiscal de quien recibe, no nada más de ustedes que emiten, sino de quien recibe. Se va a ser de vital importancia estar pidiendo las constancias RFC de cada uno de los clientes a los que ustedes le facturan. ¿De acuerdo? Esta es más chamba, pero quiero que la tengan muy clara. Constancia de RFC de cada cliente obligatoria a partir del CFDI 4.0. ¿De acuerdo? Ahí ya no hay opción. ¿Algún comentario aquí? Sí, lo que quiere decir que tenemos de aquí hasta el 30 de abril pues, para solicitar una constancia de nuestros clientes para poder cumplir con ese nodo de las facturas que tenemos que llenar y llenarlas correctamente, ¿de acuerdo? Y sí es muy importante saber pues en qué régimen están para la correcta aplicación de esos ingresos al momento de recibirlos por el tipo de factura que podemos llevar a cabo. Ojo, miren, nos pasa un detalle. ¿Qué sucede ahora en este cambio de año donde muchas personas siguieron en el RIF, otras muchas tuvieron que cambiarse al régimen de incorporación, o al régimen de confianza, perdón, etcétera? Pues tengan mucho cuidado porque obviamente si tú estás cambiando de un régimen donde estás tributando, ahora estás en otro, pues ya lo dijo Misael,
en los requisitos de la persona que emite el CFDI, pues tienes que ponerle tu nuevo régimen en el que estás tributando. Y si lo vas a hacer con otro régimen, pues podemos tener problemas, porque acuérdese que la autoridad va a precargar ahora los ingresos. Entonces tenga mucho, mucho cuidado de que cheque que el régimen en el que usted está expidiendo ahorita sus comprobantes digitales sea el régimen correcto. Es muy importante. Adelante. Regreso. También comentaba, yo creo que va muy ligado también al tema, por ejemplo, de que ahora hay que hacerle una retención. No se regresa. Sí, a los del régimen de... Ahí está, sí. Entonces, exactamente, hay una retención a los del reciclo, del 1.25 que mencionamos ahorita. Entonces, yo creo que la autoridad también va por el lado de protegerse, que no haya negligencia, va a decir, no haya desconocimiento del que recibe la factura, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, o sea, también decir, oye, si el receptor es del reciclo, pues también menciónamelo, porque ellos van a hacer una cuadratura, ¿de acuerdo? Van a hacer una cuadratura y muy importante, entonces hay que, por favor, nada más agregar este régimen fiscal de los receptores. También el 4.0 va a traer el campo de identificar las operaciones donde existe una exportación de mercancías, ¿de acuerdo? Si hay una exportación de mercancías, se le va a poner un 0.2 o un 0.1 si no, 0.2 si sí, y si sí, pues ya te va a ser obligatorio el complemento de comercio exterior, ¿de acuerdo? Te están añadiendo un nodo que dependiendo la respuesta de ese nodo en la facturación, te habilite y te obligue a hacer un complemento, ¿de acuerdo? El siguiente punto, va a identificar si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Ustedes saben que en la versión 3.3, pues nosotros por cada concepto le íbamos desglosando si era sujeto a IVA, si era sujeto a qué tasa de IVA, si traía retención, etc. Todos lo estábamos mencionando. Ahora añade un nodo antes donde menciona, desglósame si sí están sujetos a impuestos indirectos. Primero que nada, mencióname si están sujetos a IVA, por ejemplo. Si dices que no, ya ni te va a habilitar en los conceptos que le desgloses la tasa del impuesto y qué impuesto. Esa es la diferencia. Entonces, si sí lleva IVA, todos hay que ponerle que sí son objeto de impuestos indirectos y luego ya nos habilita las tasas concepto por concepto. ¿De acuerdo? Y también este CFDI 4.0 va a tener nuevos apartados para reportar información respecto a las operaciones con público en general, ¿de acuerdo? Van a tener nuevos nodos en público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas, ¿ok? Muy bien. Son cambios que trae el 4.0. No nada más cambió el CFDI de ingreso que conocemos y el de egresos, ¿de acuerdo? También cambiaron el de retenciones y el complemento de pagos, ¿ok? Ya son las versiones 2.0 de los dos. El de retenciones e información de pagos, pues bueno, menciona que va a ser de manera obligatoria nombre y domicilio fiscal de emisor y receptor, pero también ya nos va a permitir relacionar otros CFDI. Antes no lo permitía. Y el de complemento para recepción de pagos, se están incluyendo nuevos campos para identificar si esos pagos de las operaciones son objetos de impuestos. Antes recuerden que el complemento para pagos simplemente mencionamos a qué factura, el saldo insoluto que tenía antes del pago y el saldo insoluto después del pago, con el monto del pago, el banco, etcétera. Pero ahora ya están metiendo impuestos. ¿Por qué están haciendo esto? Porque estos complementos ya le van a servir a la autoridad para decir, el pago que recibí, tanto es subtotal y tanto es IVA. Ahora va a estar desglosadito en el complemento de pago. Y esa información nos la van a jalar y como dice el contador, la van a arrastrar al DIP, que son declaraciones y pagos. Y ya en declaraciones y pagos, pues es la importancia de hacer bien el complemento para pago, porque donde alguien lo haga mal y la cantidad de IVA que timbres esté equivocada, lo que va a tener la autoridad para la declaración está equivocado, ¿de acuerdo? O sea, el CFDI ya se volvió tan importante porque cada operación que estemos haciendo el CFDI es algo que está alimentando la declaración, el prellenado de la declaración en ese minuto, hora, minuto, segundo, como mejor control. Estamos nosotros aventando la información a la declaración cada que timbramos una factura. Así de sencillo. ¿Ok? También en este complemento de recepción de pagos vamos a incluir un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. O sea, ya va a tener un total de pagos, total de IVA recibido, etc.
¿de acuerdo? Como una factura, ya se va a parecer más el complemento de recepción de pagos. ¿Hasta aquí algún comentario? Ninguno. Está muy claro, la verdad. Volvemos a repetir, tengan mucho cuidado en el llenado de los CFDI, porque de ahí dependen las auditorías, depende todos los cálculos de diferencias que la autoridad nos va a determinar. Vuelvo a repetirlo, es importante cómo va a llenar usted sus CFDI, concéntrese y llénelos correctamente. Y asimismo, los que a usted le van a dar, es importante también sus proveedores. Adelante. Así es. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, esta filmina junto con la cancelación, nos adelantamos tantito, pero me gustó poner esta imagen porque digo, en lugar de hacer más sencilla la facturación, nos la van complicando un poquito más, ¿de acuerdo? Con todo lo que hay que hacer. Le van añadiendo nodos y campos en lugar de irnos la simplificando. Entonces, ya es un enredadero de cables lo que están haciendo con la facturación, pero, ojo, tenemos un periodo de transición, tampoco se nos espanten, como acabamos de mencionar, hasta el 30 de abril podemos seguir con la 3.3. Vayan, por favor, implementando el 4.0. Vamos tratando de desenredar todo ese cablerío que estamos viendo ahí de todos los requisitos nuevos de la facturación, porque estoy seguro que en el corto tiempo, vamos a hablar desde mitad de este año, para todos nosotros, el 3.3 ya va a ser tema del pasado. Vamos a estar manejando el 4.0 como si nada hubiera pasado, porque así lo hemos estado realizando. Son cambios, véanlos como cambios positivos para que mensualmente estemos cuadrando lo timbrado con la declaración, ¿de acuerdo? Y no esperarnos a que nos llegue una auditoría de las llamadas profundas, auditoría profunda, donde nos decían, oye, los FDIs de este mes no cuadran y las retenciones, como las hemos estado atendiendo, sino que ya esto va a hacer que las auditorías prácticamente desaparezcan, como mencioné el contador. Ya la auditoría es mensual en base a CFDIs con tu declaración mensual. ¿De acuerdo? Correcto. Yes. Entonces, contador, no sé si gusta mencionar esto, fue lo que ya mencionaste al inicio, en el preámbulo. El preámbulo, muy bien. Pues les decía, esta filmina que ustedes están viendo ahí de declaraciones y pagos, es lo que les dije yo en el preámbulo. Recuerden que ahora el efecto del CFDI en las declaraciones para el prellenado de tu declaración de servicio de administración tributaria ya cuenta con todos estos informaciones que les estamos diciendo, pagos provisionales con fecha de corte, facturas de nómina con fecha de corte, facturas emitidas tipo ingreso y egreso con fecha de corte. Fíjense las fechas que están ahí al lado y es la información que el SAT ya tiene a ese momento precargado. Y la información que de precarga de la declaración anual con fecha de corte aún no existe, pero ya lo tiene. Entonces, en verdad, vuelvo a repetir, es demasiado importante ya el timbrado. El timbrado se volvió algo sumamente importante. Es la raíz del árbol de la fiscalización en las empresas. Así de sencillo. Usted no lleva bien eso, usted va a tener problemas. Usted lo lleva perfectamente, no va a tener ningún problema con la autoridad. Entonces, vamos a enfocarnos mucho, por favor, en los CFDI que nos cuadren con el SAT. El año pasado, yo proponía un triángulo a los auditores de estar bajando los XML del SAT, cuadrarlos con mi contabilidad y obviamente con la declaración provisional. La verdad es que la autoridad a partir de este año ya nos va a ahorrar ese trabajo de estar bajando los XML. Ya te está diciendo la autoridad, aquí está lo que timbraste y esos son los impuestos que yo calculo que me tienes que pagar, salvo tú digas lo contrario y por qué. Entonces, es importantísimo que nuestra contabilidad cuadre con el SAT en cuanto a los timbrados o los XML, ¿verdad? Recuerden que la autoridad por ahí nos da la opción de bajar cierta cantidad de archivos de XML. Bueno, pues lo hacíamos. Nosotros lo manejamos como requisito mensual para poder hacerte yo la declaración en tu empresa. Necesito que bajes todos los XML que tenga el SAT a nombre tuyo y que tú hayas emitido o que hayas recibido. Cuádralos muy bien contra tu contabilidad y de esa manera es casi cero que te va a molestar la autoridad. Eso es lo que Misael está poniendo en esa filmina y para que usted tenga una idea dónde la autoridad vaya, donde ya lleva precargado todo eso. Pero esta información es antes de entrar a la declaración, ya nos está arrojando esto. O sea, aquí les estoy poniendo un ejemplo al día de hoy de qué es lo que está pasando.
Y tan es así que nos avienta este aviso y decimos, oye, ya estoy a 3 de febrero y no puedo hacer la declaración porque la nómina está hasta el 24 de enero, ¿de acuerdo? Tengo que esperarme a que carguen toda la nómina. Y van a decir, pues sí, mister, pero fue la última semana, pero ¿y si pagaron alguna quincenal? Si se timbró alguna después del 24 de febrero realizando alguna corrección. O sea, tenemos que esperarnos. ¿Me explico? Tenemos que esperarnos para hacer la declaración hasta que el SAT termine de precargar la información. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, de aquí está el ejemplo, por ejemplo, en el ICR de confianza, cómo ya los ingresos cobrados del mes ya vienen precargados. No hay manera que yo lo pueda editar y eso es lo que les quiero compartir. Esa es la página de la autoridad. Esta es la página del SAT para hacer la declaración de impuestos al día de hoy, ¿de acuerdo? Y en esta página nos dice tus ingresos cobrados del mes, porque en este caso es un simplificado de confianza. Dice, son 756,375 pesos. ¿Ven cómo está en gris? No se puede editar, no hay manera. ¿Qué es lo que te dice? Dice, bueno, ¿tienes ingresos a disminuir o tienes ingresos adicionales del mes? Pues bueno, o réstale o súmale. Todavía nos está dando la opción, pero ya nos está diciendo que eso es lo que ellos tienen en su base de datos. Menos de eso no les debes de declarar. Y tanto es así que le damos clic a ese número y te dice, en enero tienes 9 facturas canceladas, 68 vigentes y este es el total, el subtotal. De ahí te lo estoy jalando, me explico, este es subtotal. Y menciona que son las de pago PUE, ¿de acuerdo? Hay que recordar que son los primeros pasos de la autoridad. Tiene todavía muchos errores. Por ejemplo, se modificó el plazo para emitir el complemento de pagos. Ustedes saben que teníamos 10 días naturales del mes siguiente. Ahorita son 5 días naturales del mes siguiente nada más, de acuerdo a las reglas misceláneas. Entonces, todavía estamos en plazo de que se pueden realizar complementos de pago de enero. Por eso hay que esperar todavía que esta información se actualice. ¿De acuerdo? Fíjense cómo también en el ICR de sueldos y salarios ya nos viene cuáles son los pagos de sueldos y las retenciones que se hicieron de acuerdo a los CFDI de nómina que usted en su empresa está timbrando. Ya van a venir precargados. Y el SAT ahí menciona cuáles son tu ICR retenido de acuerdo a tus registros. Pero ya te está dando la cantidad de arriba de que no debe ser menor a lo que yo tengo en mi base de datos. ¿De acuerdo? Sin embargo, todavía, como comentaba el contador, que estima que en un par de años ya no nos van a dar esta opción de decir, bueno, ahora dime tú, van a decir, esto es lo que está en el CFDI, lo vas a pagar, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahorita tenemos opción de poderlo manual. IVA retenciones. Fíjense cómo a partir de este año, y esto es bien importante porque nos va a afectar a cada uno de nosotros en nuestra contabilidad. Ustedes saben que normalmente manejamos, si no dos tipos de cuentas de retención de IVA. Se maneja una retención de IVA globalizada y una retención del 4% de fletes. Normalmente en las contabilidades es lo que nos toca ver. Ya vamos a tener la obligación de, si bien no hacer una cuenta contable, al menos tener bien identificado en la cuenta de retención de IVA qué tipo, a qué tipo de actividad se le está reteniendo el IVA. Ya nos están pidiendo el desglose en la retención de IVA en las declaraciones. Fíjense cómo ya nos dicen, ¿retuviste IVA por arrendamiento? ¿Me explico? ¿O retuviste IVA por servicios personales? ¿De acuerdo? ¿Por honorarios o por comisiones? Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Abrir una cuenta de retención de IVA por cada tipo de retención que su empresa maneje. No le estoy diciendo que abra todo este catálogo de cuentas como retenciones de IVA en contabilidad, porque habrá muchos que no utilicen, pero sí les sugerimos que abran una cuenta contable de retención de IVA por cada tipo de retención que hagan o por cada actividad, para que al momento de hacer su declaración provisional, pues sea más sencillo y no estarlos molestando con sácame un auxiliar del IVA y desglósamelo en los tipos de actividades. ¿De acuerdo? Esto es bien, bien importante. Este sí es un cambio que, por favor, todos los auditores que están conectados, anótenlo y empiecen a aplicar en las empresas este manejo en la contabilidad de desglosar la retención de IVA. ¿Okay? Y en el IVA, pues vemos cómo nos está precargando el mismo número de lo que ya está en el ICR, porque menciona que son efectivamente cobradas las facturas. Entonces, mínimo ya nos está cargando eso. Sigue editable, pero ya nos está cargando esa información, así como que nos está precargando las notas de crédito que recibimos. Pueden ver ahí el monto de 2,880, ahí viene. IVA no cobrado por devoluciones, descuentos y bonificaciones de ventas.
Y también nos menciona el IVA de tus devoluciones, descuentos y bonificaciones en gastos. Ese me lo tienes que acumular. Entonces, ya está tomando los FDIs también para el cálculo de IVA. Repito, ahorita está todavía muy editable, pero sí, por favor, hay que tener mucho cuidado en el timbrado para que esto esté lo más correcto posible. Entonces, Misael, es importante que recalquemos a todos, tanto auditores como contadores, como secretarias que nos estén viendo, es importante que de inmediato en su catálogo de cuentas de su sistema de contabilidad corrijan el apartado o la cuenta de retenciones IVA y agreguen los diferentes tipos que la autoridad nos están pidiendo, para que cuando usted contabilice una retención IVA, ya no me lo mando a retención IVA, sino mándemelo a la subcuenta de retención IVA, pero ya directo al tipo de retención IVA que es, para poder no equivocarse al momento de declarar. Es importante que ya lo cambie su catálogo de cuentas a partir de ya, chéquelo con su auditor y pongan todas estas cuentas de una buena vez precargadas, y cuando usted le toque efectuar una retención IVA, utilice la cuenta que le corresponda, ya que en la declaración así nos lo pide. Por favor, adelante. Sí, vinieron a visitarme en su... Bueno, la determinación de pagos provisionales. Esta filmina es del 2018, ¿de acuerdo? Esta filmina no la trajimos porque fue cuando hicimos la conferencia de los complementos de pago. Entraron en vigor, recuerdo que entraron en septiembre, si mal no me equivoco, digo en diciembre, si mal no me equivoco. Pero hicimos esta conferencia, ¿verdad? Que iban a entrar y toda la reforma en ese momento en el 2018. Y ahí mencionábamos lo que ya está sucediendo ahorita. Mencionamos la autoridad va para esto, para que, por ejemplo, en el general de ley, pues todos los FDI expedidos ya no los va a precargar como ingresos. Y en los que son en base a flujo de efectivo, que en ese entonces todavía existía el régimen de acumulación de ingresos, etcétera, pues va a ser el PUE más el CFDI que tenga el complemento de recepción de pagos, tanto para ingresos y deducciones. Entonces, chéquense cómo desde el 2018, vía el complemento de pago, el SAT empezó a meter estas herramientas para lograr lo que ya va a empezar a lograr en este año, precargarnos las declaraciones al punto de que va a llegar que ellos tienen la información antes que nosotros para efectos de la declaración de impuestos. ¿De acuerdo? Correcto. Es importante aclararle a todos los contadores, secretarias de las empresas, que tengan mucho cuidado con lo que vamos a mencionar ahorita. Ahí está la clave si usted va a pagar impuestos de más, o sea, por adelantado, porque si usted se equivoca en el método de pago, la autoridad lo va a tomar y le va a cobrar el impuesto. Tenga mucho cuidado. Ahorita que expliques, Misael, damos un redondeo de esta disciplina, porque esta es la parte medular donde la autoridad se va a basar para cobrarnos impuestos en las declaraciones. Entonces, explícalo, por favor, y ahorita redondeamos. Es correcto. Hay que recordar que tenemos dos métodos de pago. PUE, que es pago en una sola exhibición, o PPD, que es pago en parcialidades o diferido. ¿De acuerdo? Ustedes, como ya lo saben, ya tenemos mucho tiempo aplicando estos métodos de pago. El PPD es el único que debe tener un complemento de pago, y también saben que el PUE pues tiene una facilidad de acuerdo a la resolución miscelánea. No está en ley, pero está en resolución miscelánea. ¿Qué nos dice? Nos dice, oye, si te van a pagar la factura dentro del mes, realízala como un pago en una sola exhibición para efectos fiscales. Es lo mismo, quedó dentro del mes, no hay un impuesto que sea antes del mes, puedes realizar la PUE. ¿Cuál es el problema? Que tenemos demasiados clientes que nos han hablado y nos dicen, contador, le hice a mi cliente una factura PUE y no me pagó, aunque me juró y me perjuró y se persinó enfrente de mí que me pagaba antes del cierre de mes. Entonces, es la verdad, nos ha pasado muchísimo, pero es que me aseguró, contador. Le digo, pero ya saben, no me hagan facturas PUE si no les están pagando en el momento. Entonces, lo que les quiero compartir es que vamos a tomar una política y quiero compartírselos porque Desfico ya tiene mucho que todas las facturas son PPD y el día que nos paguen se hace complemento de pago. Nosotros nos eliminamos el problema del famoso PUE, pero
entiendo que es difícil en las empresas, pero traten de aplicar la política de decir, si les pagan en el momento, es PUE, de acuerdo. Pero si no les están pagando en el momento que expiden la factura, hagan la PPD y hagan su complemento de pago cuando les aplique. Por favor, esto lo decimos por su bien, porque si me están haciendo facturas PUE, acuérdense que hay que cancelarla y volverla a retimbrar PPD. Eso es lo que marca el anexo 20. Pero ¿cuál es el problema? Que dependemos de una autorización del que recibe la factura. Y me ha pasado que me hablan y me dicen, contador, se le hice PUE, no me pagó y se persinó y todo. ¿Y cuál es la bronca? Pues que le estoy mandando la cancelación para hacerse la PPD y no me la aceptó, me la rechazó. ¿Y qué pasa cuando te la rechazan? Ya no puedes cancelar la factura bajo ningún motivo. Entonces, el SAT, ahora que está prellenado, lo va a precargar en la declaración y muy probablemente no nos va a dejar editar esa factura PUE. A lo que quiero compartir es que antes decíamos, no te preocupes, pues ni modo, hacemos nosotros en contabilidad la conciliación y tenemos el sustento de que no nos pagó. Equivocadamente lo estábamos haciendo así. Bueno, ahora ya no vamos a tener la opción de ayudarnos. Eso les quiero compartir ahí. En el cálculo, si el SAT ya me lo está declarando y me la está contemplando en la declaración del prellenado, fue porque se realizó PUE cuando no debió haberse hecho en ese caso. Entonces, por favor, si me pagan en el momento PUE, no me paguen en el momento PPD. Que no haya, por favor, la opción de tener este tipo de equivocaciones. Bien, tan es así de importante, fíjense, que este tipo de errores con persinarse o no persinarse, que la autoridad tuvo que abrir como si fuera una capilla para confesarse. Entonces, la autoridad ahorita ya tiene un departamento conciliador entre el receptor y el emisor de la factura cuando haya un problema de que la quiero cancelar y él no me la acepta. Entonces, imagínese usted que hasta el SAT dice, oye, pues tuvimos que abrir una oficina de conciliación entre el que emite y el que recibe la factura cuando se trate de cancelaciones para poder que esto fluya. Y efectivamente, el PUE, recuerden que es cuando te pagan de contado en ese momento, pero había un beneficio o una facilidad para eliminar la elaboración del complemento de pago. Entonces dijeron, puedes hacer la factura y si te la pagan en el mismo mes de calendario, no hay problema, se considera PUE, aunque no te la pagues de inmediato, más que quede dentro del mismo mes. Y el problema pasa que muchas veces mucha gente falta a su palabra, no pagan y te vas a meter en un problema de cancelación. Correcto. ¿Cómo podemos eliminar esto? ¿Saben qué? Si no te la pagan en ese momento, pues ya no le creas a la mujer que llora, como dicen, o sea, ya no le hagas caso. Mejor haz tu PPD y después le haces el complemento de pago, ¿ok? Entonces, así vamos a cambiar mejor la política. Yo creo que vamos a utilizar mucho más el PPD con su complemento de pago cuando lo pague y utilicemos el PUE única y exclusivamente cuando sean operaciones efectivamente de contado, ahí mismo, o sea, cayendo el muerto y soltando el llanto. De acuerdo. El CFI de nómina, para brincarnos ahora, estamos, como vieron, ya nos está mencionando la retención de sueldos y salarios, nos lo está precargando. Pero se viene una vital importancia en el tema del timbrado del CFI de nómina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos estado detectando situaciones en varios clientes donde se están tardando en realizar el timbrado del CFI de nómina, ¿de acuerdo? Y más en esto, que se equivocan al momento de poner la fecha de pago en el CFI de nómina. Hay que recordar que la autoridad no nos da, para empezar, no nos da prórroga para emitir el timbrado de CFI de nómina. Sí hay una regla que menciona prórroga en base al monto de trabajadores. Sin embargo, es un día, 2 días de prórroga lo que mencionan eso. Normalmente nosotros siempre les hemos comunicado que en el CFI de nómina no hay prórroga alguna para nosotros. Entonces, por favor, si ustedes realizan el pago de la nómina, es porque obviamente ya calcularon el timbrado fiscal, ¿de acuerdo? El timbrado de la nómina que va a ser fiscal. Entonces,
Por ese motivo, realicen el timbrado siempre el día que le pagan a los trabajadores. No se esperen a que lo hago mañana, a que ahorita es muy tarde, a que es día 30 en la noche y apenas vamos sacando la nómina. Por favor, no les cuesta nada dar los clics necesarios en el sistema de nómina para hacer el timbrado de esta. No queremos estarles dando malas noticias de que el SAT no nos ha cargado la información porque ustedes no han timbrado el CFDI de nómina, ¿de acuerdo? Por favor, evitémonos estos retrasos, realicen el timbrado de la nómina cuando lo pagan. Y segundo, bien importante revisar la fecha de pago. Yo sé que los sistemas lo hacen automático, pero revísenlo. No está de más que no se hayan equivocado a lo mejor en el periodo, en la nómina, y me estén timbrando otro periodo, porque el SAT está considerando a lo que vemos la fecha de pago que se menciona en el CFDI de nómina. ¿De acuerdo? Ojo, también importante mencionar, hay una regla que nos permite hacer correcciones de la nómina del año anterior hasta el 28 de febrero de este año. Entonces, por favor, si ustedes tienen alguna nómina equivocada del año anterior, apéguense a esta regla y modifíquenla. No me dejen las nóminas equivocadas porque hay dos personas en este caso perjudicadas. El trabajador en su declaración anual y en su cálculo de ajuste anual por inflación, en caso de que no realice su anual, y la empresa o patrón al momento de declarar estas retenciones. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Yo sé que me van a hacer caso. Esperemos en Dios que sí. Muy bien. Bueno. No es que desconfiemos, simplemente que recuerden que cuando hay un cambio siempre hay un roce, a veces nos ponemos renuentes a los cambios, pero la verdad es que vamos a tener que hacerlo, no hay opción. Entonces, pues mejor vamos a tomarlo como es, como algo que nos va a beneficiar, y después, como dijo Misael, esto va a quedar en el pasado y lo vamos a estar manejando como algo como normal, como parte de nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Trate de entender lo pronto posible, acérquese al auditor o con nosotros y le explicamos con mucho gusto cualquier duda que usted tenga. El caso es que esto lo lleve a la perfección, ¿de acuerdo? Adelante, Misael. Pues de nuestra parte es todo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Este material lo vamos, repito, la videoconferencia va a estar en YouTube y en la página del FICO. Ahí mismo en la página del FICO van a poder descargar este material y al final del material vienen estas ligas, ¿de acuerdo? Bien importante, la primer liga incluye esta presentación, la guía de llenado del CFDI 4.0 y los complementos y los catálogos de dicho CFDI, ¿de acuerdo? Toda esa información que van a encontrar ahí se las pusimos juntas para su facilidad. Obviamente les ponemos la liga del minisitio de la factura del portal del SAT y toda la información relacionada para que puedan descargarlo también directo del SAT si así lo desean, pero toda la información de estos links ya están en el material condensado para su facilidad. Les agradecemos mucho de nuevo que nos hayan acompañado. Les dejamos nuestros medios de contacto para cualquier duda que necesiten. Estamos a su disposición en todo momento y a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos sus llamados para cualquier duda que tenga. Comuníquese, repito, con el auditor que le corresponda y también estamos nosotros para servirle. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima plática de SFICO. Saludos a todos.